El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 7, del 36 al 50. Todos merecíamos la muerte, pero recibimos gracia y perdón de pecados de parte de Dios. Demuéstrale a Dios todo tu agradecimiento a través de un andar piadoso. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca del rey Salomón. Ayer empezamos en el primer libro de Reyes, capítulo 2, a hablar de su reinado y de las primeras tareas que empezó a cumplir. Vamos a ver el primer libro de Reyes, capítulo 3. Y dice así el versículo 1. Salomón se casó con una princesa egipcia. Miren algo interesante. Y de aquí, yo diría que aquí vamos a desglosar el tema del día de hoy. Tema muy interesante, por cierto. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Ese casamiento con compañeros de la realeza era una estrategia militar en el antiguo mundo, aún continúa en la era moderna. No era solamente porque la realeza se quisiera casar con otros de la realeza, sino también porque el conflicto entre naciones era evitado por el bien de los lazos familiares. Hay un detalle interesante. Este no era el primer matrimonio de Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 21, nos dice que su hijo Roboam llegó al trono cuando él tenía 41 años de edad. Y el primer libro de Reyes 11:42 dice que Salomón reinó por 40 años. Eso significa que Roboam nació de su madre, una esposa de Salomón llamada Naamá, amonita, antes de que él llegara al trono y antes de que él se casara con la hija de Faraón. Ojo con el tema de Salomón, porque aquí vamos a aprender mucho. Los múltiples matrimonios de Salomón y matrimonios con mujeres extranjeras causarán un gran desastre en su vida. Después, en el libro de Nehemías, noten algo interesante. Nehemías estaba muy enojado y frustrado debido a que el pueblo de Israel contraía matrimonio con las naciones paganas alrededor de ellos. Y al reprender a los culpables, Nehemías siempre les recordó el mal ejemplo de Salomón. Mire lo que dice Nehemías 13, del 25 al 27. Reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos,
no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en sus muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Déjeme decirle que ese es un tema que ha traído mucha ruptura a nivel del matrimonio, el tema de la infidelidad. De hecho, creo que esto ha impedido que muchos hombres tomen una verdadera decisión por Cristo. ¿Por qué? Porque obviamente se sienten muy atraídos hacia el sexo opuesto y les cuesta mucho renunciar a una vida en la que no solamente tienen a su esposa, sino que quieren tener relaciones con otras mujeres. Ojo que en el mundo moderno esto cada vez como que se trivializa más y se va volviendo más común, hasta que llega un punto donde pues no es tan mal visto ni nada por el estilo. Si usted mira los proverbios de Salomón, me gustaría, tómense la tarea, no sé quién de ustedes vayan a hacer el ayuno hoy de 24 horas que empieza a las 6 de la tarde hoy martes y termina el miércoles a las 6 de la tarde. Pero me gustaría ponerles de tarea que ustedes lean Proverbios 5 y Proverbios 7. Cómo Salomón enfáticamente en los proverbios habla de la mujer extraña. Habla de no acercarse a su vida, a su casa, de no dejar que se entremeta en la relación. De hecho, habla de disfrutar de la mujer de nuestra juventud, hablando de nuestra esposa. Sí, creo que este es un tema álgido y es un tema que podríamos decir que marcó el reinado de Salomón y marcó su fin. Si ustedes miran el Salmo 105, también muchas veces les he compartido un pasaje, y hace poco que les estaba hablando de los hijos, les conté cómo el Salmo 105, Dios enfáticamente le dijo a su pueblo que uno de los retos que ellos tenían al salir de la tierra de Egipto y entrar a la tierra prometida era los pueblos extranjeros y paganos que se iban a encontrar en el camino. Y Dios les recomendó que no se juntaran con ellos, que no aprendieran sus costumbres, que no se mezclaran entre ellos porque iban a tener demasiados problemas. Y así fue, porque ustedes van a ver que todos los problemas asociados a los otros pueblos son los que contaminan a Israel. Israel era un pueblo que adoraba un solo Dios. Israel era un pueblo que no tenía prácticas paganas, no adoraba ídolos, todo ese tipo de cosas. Israel era un pueblo que le pertenecía a Dios y que tenía un solo Dios. ¿Dónde aprendió Israel lo que aprendió? Pues con los pueblos que se fue mezclando en el camino y terminaron adorando sus dioses. Van a ver que eso fue lo que terminó con la vida de Salomón como rey. Entonces, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque acuérdese que en el tema del matrimonio hay un tema muy, muy fuerte en el tema del matrimonio. Es que la Biblia dice que los dos llegan a ser una sola carne. A veces los hombres o las mujeres creen que tener un encuentro de infidelidad no es otra cosa sino, fue algo pasajero, fue algo que no tiene importancia, yo no quiero a esa persona, eso fue un desliz en mi vida y ya. No, porque cuando una persona consume una relación sexual, dice la Biblia que se vuelve una sola con esa otra persona. Sí, por eso Pablo habla escuetamente, porque a mí me parece que es un pasaje muy escueto en 1 Corintios 6, cuando Pablo dice que cuando un cristiano se une con una ramera, dice así, es como unir el cuerpo de Cristo al de una ramera. En esos términos lo plantea Pablo, diciendo un cristiano tiene a Cristo en su corazón y si se une con una ramera, está uniendo el cuerpo de Cristo al de una ramera. En esos términos habla Pablo. ¿Por qué? Hablando de lo que implica tener una relación. O sea, una relación sexual no es unir dos cuerpos, no señor. Esto es algo más serio. Y por eso en las relaciones de infidelidad que hay en los matrimonios se acaban. Lo que la gente piensa que iba a ser una relación esporádica o simplemente un desliz, termina acabando su vida, su relación, su futuro, su familia. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas implicaciones. O sea, esto no es como la gente lo quiere ver, como que esto no es nada, no pasó nada, vamos para adelante. Esto es algo serio. Y lo estoy planteando desde aquí y quiero invitarlos a que lean esos textos que les estoy diciendo, porque yo creo que el mismo Salomón
sometido a la vida que vivió y obviamente a donde lo llevaron, a su fin, pues él nos deja unos grandes consejos. Proverbios 5, Proverbios 7 y si quieren leer también el Salmo 105 sería muy interesante. Sigamos hablando de Salomón. Las esposas extranjeras hicieron que Salomón fuera más que un mal ejemplo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ellas arruinaron su vida espiritual. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. La Biblia dice que amó a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, gentes de las cuales el Señor le había dicho a los hijos de Israel: no se lleguen a ellas, por favor, porque esas personas harán inclinar el corazón de ustedes a los dioses de ellas. Y dice la Biblia, dice la Escritura, a estas pues se juntó Salomón con amor. Y mire el texto en Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 4. Mire este datico, mire, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas. Sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Tan tenaz, ¿no? Primera de Reyes 11, 4, que es el texto que les acabé de mencionar, dice que esto únicamente sucedió cuando Salomón era ya viejo. Pero el patrón fue puesto con este primer matrimonio hacia la princesa egipcia, quien tenía sentido político, pero no sentido espiritual. En 2 de Samuel 3:3 leímos que David se casó con la hija de un rey extranjero, que era Maaca, hija de Talmal, rey de Gesur. Al contraer matrimonio con esa mujer extranjera, no estaba en contra de la ley de Moisés, si ella se convertía al Dios de Israel, lo que no arruinó ni a David, pero sí arruinó a Salomón. Sigamos con nuestra lectura. Primer libro de Reyes, capítulo 3, y leamos del 2 al 4. Veamos el gran sacrificio de Salomón. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era un lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. En ese momento los altares estaban permitidos en Israel en varios lugares altos, siempre cuando fueran a Jehová y no estuvieran corrompidos con la idolatría, porque los lugares altos siempre están asociados a la Biblia con los ídolos. ¿Por qué? Porque todavía el templo no había sido construido. Luego de que el templo se construyó, el sacrificio fue centralizado allí. Dice que, obviamente en Salomón, dice este texto, había una gran bondad y que él amaba al Señor. Me llama la atención y es algo que quiero resaltar. Y aquí es donde viene algo importante en los cristianos. Hay gente que le dice: no, pastor, yo amo a Dios, pero es que me cuesta mucho obedecer los mandamientos del Señor. Aquí dice que Salomón amaba a Dios, pero ¿qué pasaba? No cumplía sus mandamientos. Por eso Jesús dejó claro en Juan 14:21, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Sí está claro? O sea, Jesús quiere expresar que en la palabra de Dios el verdadero amor está en obedecerlo. Eso no es que la vida espiritual va por un lado y la vida emocional va por otro. No puedo, porque el verdadero amor hacia Dios debe implicar una entrega, debe implicar una disciplina en la vida del ser humano. Salomón amaba al Señor, pero también amaba a las esposas extranjeras, quienes eventualmente ayudaron a desviar el corazón de Salomón lejos de Jehová. ¿Sí ven? Esos son los peligros de motivos mezclados y de un corazón dividido con el mundo. El Señor fue muy claro. Otra vez hay otro texto bíblico que dice: el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios, porque uno no puede amar a Dios y amar al mundo. El Señor dice en la Biblia que uno no puede amar a dos señores, porque ama a uno y aborrece al otro. ¿Está claro? En este mismo texto que acabamos de leer dice que Salomón sacrificaba 1000 holocaustos sobre el altar.
Imagínense la cantidad, demostrando no solo la gran riqueza de Salomón, sino también su corazón para utilizarlo para la gloria de Dios. Y este es un evento importante marcando el inicio ceremonial del reinado de Salomón, porque de acuerdo con 2 de Crónicas 1, del 2 al 3, todo el liderazgo de la nación fue con Salomón a Gabaón. Dice que el rey iba a Gabaón. Salomón hizo estos sacrificios especiales en Gabaón porque aquel era el lugar alto principal. Lo que le hacía diferente era que el tabernáculo estaba allí, aun cuando el arca del pacto estaba en Jerusalén. Ahora, siguiendo el tabernáculo y el arca del pacto en la tierra prometida, si le damos un breve recuento, podemos decir esto. Josué trajo tanto el arca como el tabernáculo a Silo, dice Josué capítulo 18. En los días de Elí, el arca fue capturada y el tabernáculo fue destruido. Luego dice la Biblia que el arca regresó a Kiriat Jearim. Luego Saúl restauró el tabernáculo en Nob. Luego Saúl movió el tabernáculo a Gabaón. Y ustedes saben, con lo que acabamos de leer, que David trajo el arca a Jerusalén y construyó una tienda provisional para esto. Habían varias razones para explicar por qué David no trajo el tabernáculo de Gabaón a Jerusalén. Uno, él no pudo haber creído que si el tabernáculo estaba allí, el pueblo hubiera estado satisfecho con eso y hubieran perdido la pasión y la visión por el templo que Dios quería que se construyese. Pudo ser que el tabernáculo solamente se movía cuando era absolutamente necesario, como cuando el desastre que llegó sobre Silo o sobre Nob. Y David simplemente se enfocaba en construir el templo, no en continuar el tabernáculo. Sigamos leyendo, versículos 5 al 9. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 3. Se le apareció el Señor a Salomón, allí cuando estaba ofreciendo estos sacrificios en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras, que yo te lo daré. Y Salomón le dijo: tú hiciste grande misericordia a tu siervo mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia, aunque le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Mire esta belleza. Se le apareció el Señor a Salomón en sueños. Esa notable visitación de parte de Dios ocurre en sueños, y esa es una de las maneras como Dios se revelaba a los hombres en la Biblia. Esta es una sorprendente promesa que le hace Dios a Salomón. Pide lo que quieras que yo te dé. Al parecer Dios le ofreció a Salomón lo que fuera que quisiera. Esto no fue solamente porque Salomón sacrificó 1000 animales como lo acabamos de ver. Fue porque su corazón estaba rendido a Dios y Dios quería orar algo en Salomón a través de esta oferta y su respuesta. Mañana vamos a entrar en detalles. ¿Cuál fue la respuesta de Salomón y qué fue lo que Dios le dio? Que esto va a ser algo apasionante. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana y por este tiempo. Gracias por este maná espiritual que mañana tras mañana llega a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, cuántas cosas nos desvían de ti e inclinan nuestro corazón a otros dioses, inclinan nuestro corazón al mundo, dividen nuestro corazón con respecto a ti y a las Sagradas Escrituras. Yo te quiero pedir en este día que nos permitas identificar a la luz de la vida de Salomón, que era un hombre que te amaba, que era un hombre que siempre te daba lo mejor, que era un hombre que entendía que Dios estaba con él, pero su corazón se dejó inclinar. Muchos de nosotros como cristianos tenemos ese problema, que aunque amamos a Dios, queremos seguirle y servirle, nuestro corazón se deja inclinar y dividir por otras cosas en el mundo y en las cosas del mundo. Permítenos identificar estas cosas y entender que tú pides de nosotros que te amemos con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Gracias por este día. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones. Oramos para que nos guardes
y tu presencia nos acompañe siempre. Que Dios los bendiga en este día, que su presencia los acompañe y que su gracia los sustente en Cristo Jesús. Amén y amén.